Gloria a Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios, hermanos. Yo no sé si en esta noche usted ha recibido presencia de Dios, pero yo puedo sentir que la presencia de Dios está en esta noche con nosotros y en nosotros. Amén. Agradezco a Dios por este hermoso privilegio que me ha dado a mi pastor, por tomarme en cuenta. Es un gran privilegio hablar de la hermosa y poderosa palabra de Dios. Es una bendición muy grande poder compartir de lo que Dios nos da. Es poco porque lo que hay en estas sagradas escrituras es inmenso, es infinito, pero nosotros, por la misericordia de Dios, podemos alcanzar un poco de conocimiento, y es de ello de lo que en esta noche vamos a hablar. Para ello invito que vayan a sus Biblias. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Al encontrarlo, pues a reverencia a la palabra de Dios, se ponen de pie y contestan con un amén. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice: a la honra del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pueden sentarse. En esta noche, la palabra que traigo para compartir con la ayuda de Dios el tema es el gran amor inmerecido de Dios. Por eso hemos leído en esta palabra que nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces hemos hablado lo que es el amor de Cristo, de Dios hacia nosotros. ¿Y en qué consiste el amor de Dios, hermanos? El amor de Dios hacia nosotros consiste en que Dios nos amó con un amor incondicional. No nos ama porque seamos buenos. Nos ama con un amor puro, un amor que solo se recibe y se acepta. Es un amor por siempre y para siempre. Es compasivo y misericordioso. No toma en cuenta nuestros pecados, ya que Él nos perdona y nos acoge. Y lo más bonito de esto, ¿sabe cuál es, hermano? Que el amor de Dios es para todos. Amén. Porque dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravillosa promesa, hermanos, en esa palabra de Dios, porque dice que ese es el amor de Dios. A veces confundimos que el amor está, hermanos, en cualquier persona. A veces pensamos que está en nuestra pareja, en nuestro esposo, en nuestros hijos, pero el verdadero amor lo encontramos en Dios, porque Él es el único que envió a su único Hijo a morir por usted y por mí. Para poder entender un poco más, hermanos, sabemos que muchas veces hemos escuchado y nosotros ya sabemos los padecimientos de Cristo. Ya sabemos y hemos escuchado y decimos: sí, Cristo murió, fue golpeado, fue azotado, fue humillado, sufrió la muerte de cruz. Pero, hermanos, ¿alguna vez usted ha meditado y ha profundizado, ha buscado y ha analizado bien cómo fueron esos padecimientos de Cristo? ¿Cómo padeció Él? Entonces en esta noche vamos a hablar un poco, punto por punto, de algunas cosas, de los sufrimientos y padecimientos de Cristo. En primer lugar, hermanos, cuando Jesús, porque todos sabemos que Él era de carne y hueso, era humano como nosotros, porque la palabra del Señor dice que Él fue tentado en todo, con la diferencia que Él, hermanos, no tuvo pecado. Él es perfecto y ha sido siempre perfecto. Entonces lo primero que podemos ver cuando Jesús empezó a sufrir fue cuando Él fue a orar a Getsemaní, hermanos. Dice que Él se apartó de sus discípulos y subió a ese monte llamado Getsemaní. Ahí Él estaba orando a su Padre, pero Él estaba sintiendo la agonía ya de la muerte.
Imagínese usted, porque él sabía ya lo que Dios lo había enviado, pero en ese momento él ya estaba sintiendo en carne propia como ser humano, como carne y huesos. Él padecía igual que nosotros, dolores, hambre, necesidades físicas, pero en ese momento él ya estaba en la agonía de la muerte. Y dice su palabra en Lucas 22:44, que cuando el sudor caía, las gotas ya eran como gotas de sangre, que las que caían en el suelo. Imagínense, hermano, qué dolor el que estaba sintiendo Jesús en ese momento, sabiendo que su hora ya estaba por llegar, donde él iba a ser entregado, dice la palabra de Dios, en manos de pecadores. Ese fue uno de los primeros sufrimiento. Esa agonía que él empezó a sentir en ese momento fue muy dura. Pero ¿qué significa, hermanos, el Getsemaní? Era el triunfo de la voluntad humana potenciada por el Espíritu Santo, ser la voluntad de Dios. Por más difícil que parezca, eso significa, hermanos, que aún para Jesús, siendo Jesús, era difícil cuando le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay momentos que nosotros debemos decirle a nuestro Padre: Señor, no puedo con esto que estoy viviendo, no puedo avanzar, pero debo de hacerlo porque es su voluntad y yo estoy bajo su voluntad. Para esto Jesús nos enseñó, hermanos, a vencer ese primer obstáculo, ese dolor, esa agonía de la muerte, para que nosotros también seamos fuertes, para que nosotros también derramemos nuestras lágrimas y nuestra alma delante de la presencia del Señor, y Él nos da fuerza por más difícil que sean las situaciones a vencer. Amén. La cruz, hermanos, la cruz fue otro de los padecimientos que Él sufrió. ¿Y qué significa la cruz? La cruz significa maldita o maldición, pero la cual Dios o Jesús cargó con ella. Y esa maldición fue cancelada, hermanos, porque Jesús venció esa cruz. Él murió y nosotros éramos malditos, pero como Jesús murió y venció esa cruz, nos dio bendición juntamente con Él. La cruz, hermanos, es el sufrimiento que tuvo Jesús que llevarla cargando. Ahora se ha preguntado usted o ha investigado cuánto pesaba esa cruz que Jesús cargó. Medita, hermanos, y traiga a memoria. Yo quiero que en esta noche nos enfoquemos y meditemos. Yo sé que alguna vez hemos visto películas, más que todo cuando la Semana Santa dice que dan películas de la pasión de Cristo. Ahí vemos cómo un actor actúa haciendo el papel de Jesús, y a veces hasta lloramos enfrente de la televisión. Ay, Jesús, ¿cómo padeciste? Pero después que vimos, ya no vimos, pues se nos olvidó. Pero en esta noche yo lo que quiero es que lleguemos, hermanos, a meditar y a pensar todos esos sufrimientos que Jesús padeció. ¿Y cree usted que nosotros merecíamos ese sacrificio? No, hermanos, no merecíamos, porque no estamos aquí porque seamos buenos o porque hayamos hecho las cosas buenas. No, es por misericordia de Dios, es porque Jesús venció esa cruz que nosotros estamos aquí, hermanos. Aleluya. La cruz, investigando, dice que pesaba unos 50 kilos. Imagínense, hermanos, ese peso provocó que su hombro derecho se desollara en el camino al Gólgota. Se imagina ir cargando esa cruz tan pesada que hasta su hombro dice allí que su hombro se desolló. Imagínense, hermanos, si ustedes ven en un evangelio, dice que tuvieron que poner a un hombre, Simón de Cirene, para que le ayudara a cargar esa cruz, porque Jesús ya no podía, hermanos, por ese pesor. Imagínense, iba camino al Gólgota. ¿Qué significa el Gólgota? En latín dice Calvario, y también es el mismo lugar, significa lugar de la calavera. Era el lugar donde Jesús lo llevaban para ser crucificado. Durante iba en el camino, dice, hacia ese lugar o monte donde moriría, Jesús recibió hasta 300 golpes, hermano, en las costillas, con unos látigos acabados en bolas de plomo. Caminó
24 millas, que equivale a 4 kilómetros. Imagínense, hermanos, cargar esa cruz. No sé qué distancia, porque sé que de aquí al tesoro son un poquito menos de 2 kilómetros, pero imagínense 4 kilómetros, ir caminando, y no solo caminando normal con ese peso en la cruz, y aparte de eso le daban golpes. Esos soldados romanos le quebraron sus costillas, y esos látigos que le daban, hermanos, tenían plomo en sus puntas. No era nada más que lo castigaban. Eso quedaba, eso traía, hermanos, de su piel, arrancaba carne de su cuerpo. Imagínense ese sufrimiento, hermanos, pasar Jesús por todo eso y sin deber nada. Dice también que le dieron. Ahora vamos con los azotes. ¿Cuánto le dieron? Dice la palabra de Dios que ciertamente no se explicó o informa el número de azotes que recibió exactamente nuestro Salvador, aunque en la ley romana se daban 40 menos 1, que es 39. Y Pablo dice que recibió de los judíos 5 veces. Si usted quiere buscarlo para que mire que estoy con la palabra de Dios, vayamos a 2 Corintios 11, 24. Segunda Corintios 11, 24. Dice Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Ahora multiplique 39 por 5, son 195, hermanos. Imagínense cuántos azotes recibió Pablo. Solo deduzca de ahí, si fueron los mismos que golpearon a Jesús, que lo azotaron, Jesús recibió esos y aún más, hermano, golpes, azotes. Pero los romanos le dieron a Jesús hasta quedar exhaustos. No fueron 39, obviamente, le azotaron hasta el cansancio, y cada latigazo desgarraba su cuerpo, pues los látigos poseían piezas metálicas en las puntas. Como les dije, no era un cualquier látigo solo por darle, sino que cuando ese látigo caía en su cuerpo, eran pedazos de carne que arrancaban. Hermanos, se imagina el sufrimiento que Jesús estaba padeciendo en ese momento, y aún así enmudecía, no abría su boca, y todo por amor a usted y por amor a mí, hermanos. A veces nosotros estamos pasando cosas pequeñas y así renegamos contra Dios, así renegamos contra la vida. Pongámonos a pensar si hemos sufrido siquiera uno de esos padecimientos de Cristo. Ninguno, creo, de los que estamos aquí lo hemos recibido. Ninguno hemos sufrido de esa manera tan espantosa, tan horrorosa, hermanos, tan dolorosa. El látigo, dice, en su espalda, ¿qué significa? Nuestra santidad. Toda enfermedad, toda dolencia, sin importar su tamaño ni gravedad, todo quedó cancelado en la espalda de Jesús. Porque ¿qué dice Isaías 53, 5? Alguien que es bien bíblico me lo va a decir porque es bien conocido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tengamos en cuenta, hermanos, que el sufrimiento, las llagas de Jesús no fueron en vano. Fueron para que cuando nosotros nos sintamos enfermos, digamos, confesemos con nuestra boca que por su llaga yo he sido curada. Por su llaga yo soy curada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué poderoso es la palabra de Dios. No crea que esos sufrimientos de Cristo fueron en vano. Cada uno de esos sufrimientos tiene un significado para nosotros. Ahora vamos a ver las espinas que tenía su corona, la corona de espinas. Era, dice, unas espinas rectas y delgadas de hasta 3 centímetros a 1 o 2 pulgadas de largo. Imagínense, hermanos, esas espinas tan puntudas, tan delgadas, que se insertaban en su cráneo, en su frente. Pero ¿qué significa, hermano? La sangre que él derramó
a causa de esas espinas. Es la liberación de la ruina espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron y fueron expuestos del paraíso o del huerto del Edén, Dios les dijo: maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos producirán. Entonces los abrojos y espinos, hermanos, representan ruina. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús cuando se dejó poner esa cruz de espinas? No crean que fue, hermanos, solamente por llevar esa corona con esas espinas en su frente. No fue solo por eso. Entonces Jesús, hermanos, aceptó llevar sobre sus sienes o frente esa terrible opresión que tanto había flagelado a la humanidad. Y a través de Cristo las cosas son más fáciles. Las cosas más difíciles se transforman en un deleite porque lo hacemos con la ayuda de Dios. Amén. Entonces la corona de espinas que Jesús llevó fue la liberación de la ruina espiritual. Cuando todo estaba arruinado, cuando por causa de la desobediencia del hombre todo estaba en ruina, la tierra no iba a reproducir más, vino Jesús y aceptó cargar esa cruz y que su sangre fuera derramada, hermanos, para cancelar toda esa ruina. Y ahora por nosotros, por esa sangre, ahora tenemos libertad, tenemos bendición. Ustedes alegres, hermanos, porque Jesús rompió toda maldición, Jesús rompió toda cadena que había en nosotros. Gloria a Dios. Ahora sabemos todos que a Jesús lo escupieron, se burlaron de él. Fue traicionado, hermanos, por uno de sus discípulos cercanos, el tesorero de Jesús, que se llamaba Judas. Lo traicionó, lo fue a vender por 30 piezas de plata, se imagina, hermanos, y entregarlo con un beso. A veces la gente más cercana a usted y a mí nos puede traicionar. Si con Jesús lo hicieron, hermanos, y nosotros qué somos para que no haya traición. Pero por eso no nos preocupemos. Si Jesús, siendo el Salvador, el Rey de nuestra vida, fue traicionado, hermanos, no nos detengamos por eso. Sobre la ropa de Jesús, porque sabemos que se la quitaron, echaron suerte. También lo vendaban, se burlaban de él y lo golpeaban y le decían: adivina quién te golpeó. Si de verdad dices que eres hijo de Dios, adivina quién te golpeó, porque ellos lo querían provocar. Pero dice que Jesús seguía callado, hermanos, cerrada su boca, aún sufriendo. Ahora vamos a ver los clavos. Dice que el soldado romano que crucificó a Jesús necesitó más de 50 martillazos para clavar los 3 clavos de 14 centímetros de largo, 7 u 8 milímetros de ancho. Imaginen cómo eran esos clavos, hermano. Ahora vamos a ver qué significa el significado de los clavos. Dice que significa nuestra liberación. La palabra del Señor dice en Juan 20:25, si puede, búsquelo, porque yo les estoy hablando palabra de Dios, hermano. No les estoy hablando ningún cuento, ninguna cosa inventada. Les estoy hablando con la palabra verdadera de Dios. Juan 20:25 dice: le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Saben por qué traigo este versículo? Porque hay comentarios que dicen que solo Jesús fue crucificado, y cierto, yo leí en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ninguno dice le clavaron, hermanos. Pero si cuando Jesús resucitó y le está diciendo a Tomás, que no creía, y le enseñó sus marcas de los clavos, le dijo que metiera su mano en su costado, hermanos, si eso no fuera verdadero, no estuviera escrito ahí que él enseñó sus marcas a los discípulos después. Por eso les llevé a esta palabra donde sí habla que él tuvo marcas de clavos en sus manos y en sus pies. Entonces a Jesús, hermanos, lo acostaron encima de ese madero, abriendo sus brazos, y en cada una de sus manos clavaron un grande y filoso clavo.
Sus 2 pies fueron unidos, imagínense. Y también traspasados con un clavo. Ese era el tercer clavo. Por eso habla de 3 clavos, uno en cada mano y uno en sus 2 pies así cruzados. Imagine el dolor, hermano, de estar martillando. Si con solo un martillazo que solo se golpee uno ya se le pone morado y ya no hay ni dónde ponerse. Se imagina estar siendo clavado, hermanos, con martillo. Es un dolor muy fuerte que Jesús... Pero todo tiene un significado, hermano. Por esos clavos nosotros recibimos liberación, hermanos. Amén. Cuando sangraron las manos de Jesús, el dominio fue devuelto a los hijos de Dios. Eso significa que cuánta maldad encontramos, pero tenemos autoridad en el nombre de Jesús para hacerla inofensiva. Porque dice Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos tienen esa fe que podemos poner nuestras manos en los enfermos y serán sanos? Amén. Es por esas manos, hermanos, que fueron crucificadas, que nosotros tenemos esa autoridad de poner nuestra mano, porque su palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y sabemos que los que estamos aquí es porque hemos creído en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver lo que es la lanza. La lanza significa sanidad interior, hermanos. Cuando Jesús estaba por expirar, sintió angustia, dolor, y aún sintió que su padre lo había dejado. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué dice Mateo 27:46. Dice: Mateo 27:46. Cuando dijo: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se imagina, Jesús en ese momento se sintió tan desamparado hasta de su padre. ¿Usted cree que el Señor Dios Padre fue injusto con Jesús en dejar a su hijo ahí abandonado, que sintiera en carne propia ese dolor? No, hermanos, pero si Dios no lo hacía así, Él no iba a morir. Y si no había derramamiento de sangre, no había perdón de pecados, hermanos. Si Jesús, era necesario que Jesús muriera, porque antes todos sabemos que en la ley sacrificaban corderos para perdón de pecados, pero eso era cada año y seguían pecando y tenían que volverlo a hacer y de nuevo. Pero entonces Dios dijo: es necesario mandar a mi hijo por un solo sacrificio, hermanos, y ya no de un cordero, sino de Cristo Jesús, que ahora es el Cordero de Dios, de quien habló Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. Y ahora ya no necesitamos más sacrificios de animales, sino que solamente necesitamos creer primeramente en Dios y obedecerle, hermanos. Y así tenemos entrada y acceso a esa salvación tan grande. Entonces la lanza significa sanidad interior. Le dieron, ustedes saben que dice que Jesús le dio sed, pidió de beber, y ¿qué le dieron, hermanos? Vinagre con hiel, algo amargo. Jesús no quiso tomar. Se imagina que usted esté en un desierto y pida agua, hermanos, y que en vez de agua le den algo amargo, le den vinagre o le den miel. Se termina de morir, hermanos. Pero Jesús hasta eso sufrió. Pero Jesús, después de que murió, hermanos, uno de los soldados romanos enterró una lanza en su costado derecho, del cual salió agua y sangre. Todo ese castigo que como pecadores, hermanos, merecíamos, recayó sobre aquel hombre llamado Jesús, quien no había cometido ningún pecado. Pero por esa sangre sana tu interior en esta noche. Por esa sangre Jesús nos amó, hermanos, hasta la última gota que derramó fue por amor a usted y por amor a mí. Ahora todo el bien que Jesús recibe ahora viene sobre nosotros, hermanos, solo por creer en Él. Imagínense qué privilegio tan grande
Nosotros no padecemos lo que Jesús padeció, pero sí tenemos la bendición de recibir lo que Jesús recibe. ¿Por qué? Porque Él, después de que Jesús murió y Dios lo resucitó al tercer día, hermano, lo sentó a la diestra del Padre, y ahora Él intercede por cada uno de nosotros. Él es sobre todos, hermanos. Él es Rey, y nosotros juntamente con Él dice que reinaremos, seremos llevados al cielo y seremos reyes y sacerdotes juntamente con Él. ¿Por qué, hermano? Por la bendición que recibimos a través de todo lo que Él padeció, alcanzamos nosotros esa bendición. Entonces ahora les pregunto, ¿cree usted que nosotros merecíamos todo ese enorme sacrificio? Ese gran amor de parte de Dios y de Jesús. Porque tuvo que ser grande para Dios también ese amor hacia nosotros, dar a su único hijo. Si usted tiene solo un hijo, ¿cree que lo daría para ser sacrificado? No, hermano, no lo damos. Mucho menos para personas malas como lo éramos nosotros, pecadoras, sucias como éramos nosotros. No diéramos a nuestros hijos para ser crucificados y sacrificados. Pero Jesús, Dios sí lo hizo y dio a su único hijo Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿estamos dispuestos a ser agradecidos y no seguir pecando y pisoteando ese sacrificio de Jesús? Porque ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando usted y yo pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos crucificando de nuevo a Jesús. Estamos siendo esos soldados romanos quienes estaban dándole ese sufrimiento a Jesús, porque Dios se duele, hermano, cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros le damos la espalda y no queremos saber de Él. Estamos haciendo en vano la cruz de Cristo, ese sufrimiento, todos esos padecimientos. Medite usted y analice, ¿cree usted que ha sido merecedor de que Jesús haya muerto de esa manera tan terrible? Y ahora nosotros somos tan mal agradecidos que con una poca cosa, hermano, le queremos dar la espalda a Dios. Es hora, hermanos, es tiempo de que empecemos a valorar la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora les digo, como cristianos, como iglesia de Cristo, estamos dispuestos a ser más obedientes a Dios y a su palabra, a valorar y poner en alto el nombre de Cristo, y que esa cruz, porque esa cruz, hermano, y el sufrimiento no haya sido en vano. Amigo que está en esta noche, si usted se ha retirado o nunca ha conocido lo que es venir a los pies de Cristo, yo le invito y le pregunto en esta noche, ¿cree usted que merecía ese sacrificio? No, ni usted ni yo lo merecíamos, pero Jesús nos ama, Dios nos ama con ese amor eterno, ese amor que no merecíamos. Y en esta noche nos está invitando a que volvamos a Él, hermanos, que valoremos ese enorme sacrificio. Porque esa sangre derramada, hermano, no fue en vano. Porque esa sangre fue para limpiarnos. Con esa sangre nos limpió, nos santificó y nos purificó de todo lo que nosotros hicimos. Él nos santifica y nos justifica. Y por eso recibimos redención y justificación y perdón de pecados. Yo le digo en esta noche a usted, amigo, si lo hay, cree que Jesús merece que usted llegue a sus pies rendidos y le diga: yo reconozco que he pecado y que soy pecador, que fallo a diario, pero que usted dio su vida por mí en la cruz, y ahora yo vengo rendido a sus pies y quiero que usted entre en mi corazón, y quiero que esa sangre a mí también me purifique, quiero que también a mí me libere todo eso, que los sufrimientos suyos no han sido en vano para mi vida, porque la palabra del Señor dice que es para todo la salvación, para todo aquel que en Él cree. Solamente es que usted tiene que creer que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que resucitó de los muertos, y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. En esta noche yo le invito a que nos pongamos de pie, que oremos a Dios y hagamos una oración de agradecimiento, solamente de agradecimiento a Dios, que no le pidamos nada, que solamente le agradezcamos por todo ese sacrificio, que traigamos a memoria una por una esas cosas de las que en esta noche un poquito hemos hablado, y que le digamos a Él: gracias, porque no merecía. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque aún siendo pecador usted tuvo misericordia de nosotros.
Gracias por haber derramado esa preciosa sangre, esa sangre inocente que no debía nada. Pero gracias porque por esa misericordia que usted tuvo hacia la humanidad, yo tengo entrada, Padre, y acceso a la vida eterna. Gracias porque aun cuando no merecía, Padre, aun cuando estábamos allá enlodándonos en el pecado, a usted no le importó dar su vida y derramar esa preciosa sangre. Gracias por darme la oportunidad de llegar a sus pies y tener acceso al perdón. Gracias por salvarme de donde estaba. Gracias porque tiene misericordia de mi vida. Gracias porque no merecía ese amor tan grande, ese amor tan inmerecido por mí. Gracias, Señor.